Las noticias de mañana con Carlos Subirana, Jimena Suárez y Wilson Guzmán. Estoy en el estudio 1 con la valiosa presencia de la doctora Rosemary Saucedo y el ya famoso, hiperfamoso, el mejor periodista de Bolivia se llama Enrique Salazar Chávez. Carlos Enrique creo que se llama. Buenas noches, doctor, un gusto saludarlo y a la gran audiencia que lo sintoniza. Y por otro lado, tenemos en este espacio denominado Buena Leche a nuestro corresponsal para Latinoamérica, diría Juan Cruz Castillera, periodista de trayectoria, autor de varios libros, que hoy nos ha conseguido y tenemos el alto honor de entrevistar a un general de el hermano país del Perú, a un general que estuvo en la guerra, lamentablemente, del año 1995, una guerra que empezó en 1941. Estamos hablando del general Balsatar, ¿sí? Balsal. Pero vamos a ver cuál es el nombre, porque este es un nombre difícil, querido general, va a disculpar, pero nosotros aquí en las tierras bajas de Bolivia somos un poco, nos cuesta un poco. A ver, vamos a ver. Basalar Pérez, Juan Carlos. Juan Carlos Basalar Pérez. Balsalar Pérez, militar de honor y también Gracias, político. doctor. Muy buenas noches. Los micrófonos, las pantallas son suyas. Santa Cruz, Bolivia y el mundo lo escucha. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación y estamos encantados de estar en su programa. Muchas gracias. Juan Cruz Castiñeira, experto, periodista internacionalista, por favor, ponga en contexto esta entrevista para que la población, porque fíjese, ya le hemos preguntado a los políticos, ya le hemos preguntado a los futbolistas, a los cantantes, a los enfermeros, sobre temas de guerra Rusia-Ucrania, pero no hemos preguntado a quien conoce y a quien participó lamentablemente en una guerra, y es lo más valioso que tenemos en esta entrevista. Sin contar que históricamente la alianza Perú-Boliviana va a ser algo que más temprano que tarde se va a dar, porque Perú y Bolivia tienen unos lazos mucho más allá que de simples vecinos, porque Perú y Bolivia comparten una historia, porque Perú siempre le ha dado la mano a Bolivia. Tenemos hasta el mismo verdugo que se llama Chile, y tenemos un puerto en Guillo, y estamos terminando un tren bioceánico. General Juan Carlos, general Juan Cruz Castiñera, ¿algo más que agregar antes que...? Sí, doctor, algo muy importante, sobre todo para la prestigiosa audiencia que lo sigue. En el graph pone en general Juan Carlos Basalar Pérez, expresidente del Perú. Lamentablemente el Perú no tuvo la suerte de tener a un veterano de guerra como presidente. Él es más que un expresidente, es un héroe de la patria. Esta salvedad, a ver si pueden corregir. El general no fue presidente del Perú. Y yo creo que él durante los combates tuvo alguna dificultad de general. Bueno, las propias de los combates que siempre existen. Yo he tenido la oportunidad de estar en 2 de las guerras con Ecuador, en el año 81 y en el año 95. Es lamentable, como en una oportunidad conversaba con Juan, es lamentable que 2 países hermanos que a través de la historia han estado unidos por un imperio, terminen en esa triste realidad de enfrentarse a veces por un pequeño territorio o por algún tipo de discrepancia que exista. Gracias a Dios,
durante esos dos eventos de guerra yo pude salir ileso, no tuve ningún problema. Donde sí tuve algún pequeño problema fue el enfrentamiento de la guerra contra terroristas, que aún todavía sigue con un remanente del Perú, pero en su momento, cuando estuvimos ahí, sí, estuve a punto de... Tuve un bajón ahí, estuve a punto de perder la vida, pero creo que Dios me tocó y pude salir de esa, ¿no? Pero estamos aquí para el tema que está mucho más álgido en el mundo, que es el problema de Ucrania con Rusia, y que es necesario analizarlo de todos los puntos y ver bien también, y no solamente mirar quién puede ser el ogro, quién no. Lo que hay que ver es un poco de la historia, por qué sucede y cuáles son los entretelones que a veces los países ponen de manifiesto para poder hacer este tipo de eventos, ¿no? Como el que acaba de iniciar Rusia. Hay mucha tela que cortar. Hay lamentablemente lo más triste también que se ha dado casi que por primera vez en este conflicto es la censura a algunos medios de comunicación. Han sido censurados en Europa y en otros países y bueno, pues no habíamos visto eso antes, no habíamos visto cómo le bajen la señal a medios de comunicación, porque es posible que un medio de comunicación, o seguro que también tiene su corazón patriota, pero esos excesos que puede cometer un medio de comunicación son 1000 veces menos dañinos que la censura. Y Enrique nos va a hacer recuerdo de Voltaire, ¿no? Que dice, no estoy de acuerdo con lo que piensas. Correcto. Pero yendo a ver sobre el tema y aprovechando la presencia del general Pasalar, los últimos reportes indican, por ejemplo, se escucha una explosión que sacude Kyiv. Este es en el minuto a minuto que reporta CNN. El alcalde de Kherson declaró que los militares ucranianos ya no están en la ciudad y que sus habitantes ahora deben cumplir instrucciones de la gente armada que llegó a la localidad. ¿Cuál es la interpretación que tiene, general, por la experiencia que usted tiene en estos temas específicos y a nivel internacional con esta invasión de Rusia a Ucrania? ¿Cuál cree que pueden ser las opciones de desenlace de esta invasión, general? Adelante. Enrique Salazar, un saludo, periodista boliviano. Gracias, muy amable. Mire, no podemos perder de vista que en un tiempo, en el siglo XVII, Rusia y Ucrania eran uno solo. Fue ya en 1930 cuando los bolcheviques fueron los que prácticamente crearon la Unión Soviética, y fue ahí donde Ucrania fue separada. Y lógicamente, ahí también Ucrania recibió a Crimea como una compensación, porque ustedes saben que esa guerra mató como cerca de 7 millones de habitantes. Entonces, como una compensación a lo que había sucedido. Entonces de ahí parte todo este problema. Ya posteriormente, en el 2013, cuando nos damos cuenta cómo inicia esta situación, cuando Ucrania, de una manera abierta, comienza a tener algún tipo de negociaciones con la Unión Europea, en su mayoría económicas y comerciales, pero que ya había un desenlace a que podría llegar a la OTAN. Y eso, de alguna manera, perturbaba mucho a Rusia. Entonces es ahí donde Rusia reacciona y sucede la ocupación, pues, de la región del Donbass, y donde prácticamente recupera a Crimea. Que Crimea
lógicamente quería ser ruso, porque la mayoría de sus habitantes hablan ruso y tenía preferencia con Rusia. Producto de eso, también dos provincias se independizan, que es Donetsk y Luhansk, que también tienen mucha preferencia rusa, justamente por eso. Ahora, ¿por qué invade ahora nuevamente? Lo que dice Rusia que es una continuación de lo que estuvo haciendo, porque durante todo ese tiempo, estos años, particularmente Donbass y Lugansk, que se han autodenominado repúblicas independientes, han sido objeto de que Ucrania ha estado hostigándola y Rusia denuncia como un genocidio, como una hostilidad, una serie de factores ahí. Rusofobia. Rusia, igual con Georgia. Rusofobia. Así es. Le agradezco su puntualidad, que usted puntualice eso, doctor, porque se está viendo la misma figura que sucedió con Georgia en el 2008, se está viendo la misma figura con Ucrania ahora. Entonces, lógicamente, el desenlace que puede existir y a lo que justamente acaban de anunciar en Canal N, que también estaba atento a esto, es lo que se está produciendo, lo que en un momento, yo no sé si usted recordará, había una teniente coronel Kennedy, del ejército norteamericano, que ella era una geopolítica y gran estudiosa de lo que es el desenlace de las guerras, y ella por primera vez da el concepto de la guerra de la cuarta generación. ¿Y qué es, en síntesis, esta guerra? Es una guerra donde todo vale, todo vale. Es una guerra donde van a entrar los civiles armados, va a entrar la cibernética, va a entrar Los lo que contratistas. usted acaba de mencionar. Acaban de controlar, han perturbado a las prensas, la están censurando, entran espías, sabotaje, entran el ejército, las fuerzas armadas, entran las guerrillas, entra todo. Eso es lo que llamó esta oficial norteamericana como la guerra de la cuarta generación. Y yo creo que eso se está dando en ese pequeño espacio. El problema sería que la OTAN logre poner sus manos ahí. Si esto sucede, lógicamente estaría inmerso Estados Unidos. Yo creo que el desenlace sería un poco fatal. Porque Rusia, si nosotros hacemos un poquito de memoria hace poco, en el discurso que da Putin antes de que suceda todo esto, él claramente dice, he tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial, dice, ¿no? ¿Para qué? Porque no estaban de acuerdo que durante 8 años estas repúblicas estuvieran sufriendo una opresión y el genocidio por parte del régimen ucraniano, dice, ¿no? Y puntualiza al final, para ahorrar, puntualiza diciendo, cualquiera que se enfrente, cualquiera que se interceda, nosotros seremos capaces de enfrentarlo, estamos preparados y sabemos que esto va a ser algo sin precedentes. Miren la amenaza tajante que da Putin. Y yo creo que ahí él estaba haciendo un poco de guerra psicológica. Usted sabe que existe la guerra psicológica y esa guerra psicológica contra Ucrania, que le está dando el último campanazo para que deponga y diga, bueno, deja que yo intervenga, recupero lo que corresponde y quédate ahí. Porque llega una oportunidad cuando Ucrania también, como Ucrania quiere pertenecer a la Unión Europea y también de paso entrar con la OTAN, entonces eso es algo que lo amenaza muy, muy cercamente a Rusia, porque entendamos que Ucrania es la puerta abierta que tiene la Unión Europea para entrar hacia Rusia, porque
Ucrania es la única república que tiene acceso hacia Europa. Y, lógicamente, esa parte este de ese territorio ruso es un territorio llano. No tiene mayores obstáculos naturales ni accidentes geográficos que le permitan darle una ventaja de poder defenderse. Es totalmente llano. Entonces, esa es la amenaza que tiene Rusia y por eso creo que es su reacción. Ahora, el desenlace puede suceder cualquier cosa. Lo triste sería, como digo, que la OTAN entre y que entre Estados Unidos. Ojalá no sea así, porque parece que ya la OTAN ha decidido que Ucrania no va a formar parte de ella y la Unión Europea también un poco que le da la espalda. Alemania, General, sí. Yo quería poner este contexto, ¿no? Yo también he escuchado horas de horas las explicaciones de Vladimir Putin, un político que sirvió en la KGB, en inteligencia, una buena formación política, a diferencia del presidente de Ucrania, que es, creo, artista, por decirlo así fácilmente, no cómico. Entonces, el presidente Putin decía que iba a hacer, que tenía que hacer esto, y países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, hasta Italia, dijeron que iban a enviar tropas y la Unión Soviética entra a Ucrania. ¿Usted tiene la idea por qué no uno cumple su amenaza y los otros no cumplen sus amenazas? ¿O es que van a dejar el trabajo sucio en manos de los llamados contratistas militares, por no decir mercenarios, que existen en el mundo? Es una muy buena pregunta, doctor, bastante objetiva. Yo considero de que el mensaje que ha dado Putin, particularmente en esta parte de su discurso, ha sido claro. Y valgan verdades, Rusia es actualmente el país más poderoso en su parte bélica. Lo adelanta enormemente a Estados Unidos, que supuestamente es la superpotencia mundial. Rusia se ha preparado durante 14 años, 13, 14 años para esto, y ha almacenado grandes réditos que, según entiendo, son como 600.000 millones de dólares que tiene en una reserva, aparte que tiene reservas de gas, de petróleo, de alimentos, de una serie de cosas, y su fuerza bélica ni siquiera está considerada en esos montos. No forma parte de un activo. Eso es muy aparte. Hemos visto su poder. Entonces, todo esto ha hecho que, lógicamente, haga pensar a estas potencias que usted acaba de mencionar. Porque, inclusive, ya hizo que él está pensando disuadir nuclearmente. Lo ha dicho muy claro. Yo no creo que ningún país quiera que en el momento que Rusia lo haga, en cuestión de 2 minutos, entre 30 segundos a 2 minutos, le caigan 30 ojivas nucleares en su capital. Y usted, justamente en el concepto que habló la teniente coronel Kennedy, habla que las guerras se van a llevar a cabo en las grandes ciudades, en las grandes capitales. En ese momento, cuando ella dijo esto, parecía una locura, pero sin embargo es lo que se está dando actualmente. Yo creo que ese es el punto de quiebre a que esas potencias no entren. Inclusive Alemania ya prohibió el pasaje de armas por su país, que supuestamente iba a apoyar, lo ha prohibido. España Entonces, también. España también. Francia no se ha pronunciado mucho, pero desde que se pronunció no ha dicho nada. Entonces está en un stand-by. Yo creo que esa podría ser la respuesta a su pregunta, doctor. Sin embargo, Sí. sin embargo, hay algo preocupante. Hay algo muy preocupante. Rusia
que es el abastecedor principal de gas hacia Europa, y nosotros sabemos que todo eso pasa pues, por el subsuelo de Ucrania, ya no necesariamente, por lo que te he hecho, ha hecho un embargo del gas. O sea que este invierno que se viene para Europa va a ser, pero devastador. Escúcheme, mi Va a general. obligar a hacer cosas diferentes, ¿no? Usted comparte Entonces, conmigo esta frase, primero en referencia al embargo que hace Europa a Rusia, siendo que Rusia le provee no solo de gas, de energía para el invierno fundamentalmente, sino que le provee de alimentos. Daría la impresión de que sería como ese marido celoso que se castró para castigarla a su mujer, porque en realidad es un tiro al pie que se está dando Europa. Número uno. Así es. ¿Usted cree así también? Número yo dos. creo que por ahí es la orientación. Rusia, y como le digo, es parte de la guerra de la cuarta generación. Todo vale. O sea. Segundo aspecto, ya yo en la recta final, para dejarle a la doctora Saucedo, al compañero Enrique Salazar, yo soy del 61, recuerdo que no existía FM, teníamos radio AM y onda corta. Y era religioso todas las noches escuchar, por un lado, La Voz de América y por otro lado, Radio Moscú. Y después escuchar la BBC de Londres cuando era más o menos neutral. Ahora resulta que toda la información que nos llega a nuestros países de este sector del mundo y a la misma Europa es información que ha sido escogida, que está siendo manipulada y que se está vetando, se está censurando a la parte contraria. Entonces, yo creo que eso nos aleja cada vez más de encontrar la verdad a los pueblos como los nuestros. Sí, yo creo que sí. Y es cierto lo que usted menciona, porque si usted ve, inclusive en las mismas redes sociales, solamente se pronuncian hacia un solo bando, lógicamente poniéndolo del agresor, ¿no? Pero entendamos que también Rusia, en este caso, lo que está haciendo es encontrar su seguridad, que se siente amenazada, ¿no? Porque entendamos de que así como cuando se creó la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial, ¿para qué fue exclusivamente? Para frenar la expansión soviética. Para eso se creó. Y nació con pocos países. Su máximo país fue 12, hoy son 30 países, que inclusive ya hay países de los que se disolvieron con la Unión Soviética, como es el caso de Checoslovaquia y otros países más. Entonces, Rusia lo que no quiere es que eso avance. Pero a su vez Rusia también está haciendo lo mismo. Porque no dejemos de lado el famoso Foro de Sao Paulo. Acá, en Sudamérica, aquí, el Foro de Sao Paulo. Porque Rusia también está utilizando, o sea, en otras palabras, haciendo una analogía, Rusia está haciendo lo mismo que ha hecho Estados Unidos con la OTAN. Él lo quiere hacer acá con el Foro de San Pablo. Y yo sospecho que después que se disolvió la Unión Soviética, supuestamente Cuba dejó de ser subsidiado por los soviéticos, pero yo creo que actualmente Rusia nuevamente está ahí. Y ya tenemos Venezuela, Brasil, tenemos Nicaragua, entonces no sería nada raro. El Salvador, que fue, cerró, le tiró las puertas a los norteamericanos y se fue a hacer negocios con los chinos. Lo mismo ocurre aquí, digamos, en Bolivia,
próximamente en Chile, quizás se vuelva en el Brasil. Y la preocupación es esa, ¿no? La preocupación es que nos están dejando a una parte de la población sin toda la información, la censura. La censura de la prensa no lo pueden hacer los países que bajo el nombre y el eslogan de libertad y democracia censuran la prensa. Pero yo no coincido en algo, y discúlpeme el atrevimiento. Yo creo que la guerra de cuarta generación que usted habla, que habla la teniente coronel Kennedy, de meter a las ciudades, eso ya ocurrió pues en 1945, cuando hicieron el genocidio de Hiroshima y Nagasaki. Largaron bombas atómicas en plena ciudad donde estaban la gente, los civiles y donde estaban cuarteles militares. Entonces, no sé si por primera vez se va a meter la guerra en las ciudades, ¿no? No, usted tiene razón. Las dos bombas atómicas que lanzó Estados Unidos fue lógicamente para terminar la guerra con Japón. Lógicamente ahí ya se daba esta situación. Pero desde ahí hacia adelante, en todos los conflictos y en todas las guerras que han habido, no ha habido un pronunciamiento sobre esto. Y esta guerra de cuarta generación, de la cual habla esta comandante norteamericana, bueno, no solamente tiene que ver con eso, sino también, digamos, con el empleo de todo lo que se tenga a la mano, ¿no? Entonces, es un concepto, lógicamente, geopolítico, más que bélico, y lo que hay es que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, hay que tenerlo en cuenta en eso. Ahora, se tiene conocimiento de que, así como Estados Unidos, Rusia tiene ploteado pues, las grandes ciudades. Ahora, no perdamos tampoco de vista de que hoy Rusia está siendo cuestionada por esto, sí, duramente. Y lógicamente, lo que ha hecho viola el derecho internacional. Legítimamente está violado porque ha invadido, ha destruido puertos, aeropuertos, ha hecho tantas cosas que no hay ni vuelta que darle al asunto. Pero tengamos en consideración que si hablamos de bloque occidental, ¿cuántas veces esto lo ha hecho Estados Unidos? Ha invadido Afganistán, ha invadido Irán, por Vietnam, Corea, Panamá, imagínate, ¿no? Y por Granada. Sin embargo, ahí no sucede eso. Entonces, justamente ahí va la censura de que usted habla, ¿no? Claro. Doctora Saucedo, ya en la recta final, antes de pasarle la posta a nuestro corresponsal Juan Cruz. Adelante. Buenas noches, general, ¿cómo está? Una Doctora, buenas noches. Con la utilización de armamento nuclear, ¿cuáles serían los efectos, las consecuencias en ese sentido? Perdón, ¿podría volver a repetir su pregunta? No la escuché muy bien. Buenas noches, sí. En relación a la utilización de armamento nuclear, en caso de que se desate una guerra nuclear, ¿cuáles son los efectos que ocasionaría esta utilización de armas? Ok. Mire, usted ha hecho una pregunta muy dura, muy directa. Existen instituciones dentro de los ejércitos, el Perú también la tiene actualmente, que son centros de entrenamiento y también de proyecciones de las guerras. Entonces se hacen los famosos juegos de guerra. Entonces, en estos momentos, acá en el Perú, en Chorrillos, está el centro de proyecciones de guerra que se encuentra al costado de la Escuela Superior de Guerra, al costado del CAE. Y ahí hay proyecciones que se hacen. Y mire, tenemos conocimiento de que Rusia tiene tal poder con respecto a la parte nuclear, que
prácticamente en 5 o 6 horas estaría enviando más de 30.000 ojivas nucleares a distintas partes del mundo. Puede hacerlo. Y si esto sucede, en menos de 5 horas, estaríamos hablando de la muerte más o menos como de 90 millones de personas. Qué terrible. Es terrible, es totalmente terrible. Es terrible. Y de esto, lógicamente, tienen conocimiento las potencias y lógicamente Estados Unidos. Entonces, yo considero que también Estados Unidos tiene algo así. Pero Estados Unidos no va a atacar a otras ciudades, sino atacaría solamente a Rusia, por lógica. Y aquellos países que de repente se levanten y estén con Rusia, que no creo que haya muchos en este momento. Y Rusia ya lo ha dicho, nosotros solos tenemos la capacidad para hacerlo. Y eso es lo que los hace pensar a todos, ¿no? Eso es lo que los hace pensar a todos. Juan Cruz. Perdón, general, siga. Disculpe que lo interrumpa. No, hay conocimiento de que actualmente Rusia ha puesto en funcionamiento un sistema de submarinos nucleares no tripulados. O sea, estamos hablando como si fueran drones, pero en el mar, que se encuentran en estos momentos frente a todas las ciudades que él considera que puedan ser sus enemigos. Puede ser la costa este, la costa oeste. Sí, le escucho. Puede ser frente a la costa este de los Estados Unidos, sí, frente a las costas oeste de Europa, quizás todavía en aguas internacionales. Así es. ¿Cuál es la particularidad? Que estos submarinos no son detectados. Yeah. Y su tamaño es bastante reducido, pero sus capacidades son muy grandes. Y actualmente estos submarinos van a ser los que van a lanzar los misiles. Y Juan todos están Cruz, esperando que perdón, sea el presidente de la República que va a apretar que va a apretar el botón. Esto ya pasó de moda. del maletín negro. Es película. Sí, ¿no? Juan Cruz, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor. Lo más interesante de la vida de nuestro héroe Juan Carlos Basalar Pérez, no solo que participó en la guerra del Cenepa, sino que participó de alguna manera en el proceso de paz del año 98 entre Ecuador y Perú, después de tantas décadas de guerras, conflictos. Lo más esperanzador es hablar de la paz. En este caso, tú que viviste el proceso de conflicto y sobre todo de paz, de la paz definitiva que gozan los peruanos y ecuatorianos, ¿se puede lograr la paz entre rusos y ucranianos o es una utopía? Yo considero que sí se puede lograr la paz. Nunca se puede cerrar las puertas a lo que realmente se quiere. Lo que sucede es que en estos momentos, esta etapa que estamos viviendo de esta guerra, esta etapa, es bastante hostil, es bastante calculadora, es bastante difícil de poder predecir. Y lo que siempre está en la mente de todos nosotros cuando hablamos de una guerra que está donde uno de sus participantes es Rusia o puede ser Estados Unidos, pero cuando son potencias de esa naturaleza como ellos, siempre en nuestras mentes viene una gran guerra o una tercera guerra mundial, y que es lo que nadie quisiera, porque sería devastadora. Yo creo que Rusia no va a llegar a ese extremo. Solamente lo haría, y yo creo que aquí no hay ningún tipo de precedente, siempre y cuando la OTAN y Estados Unidos ingresen a este conflicto.
Mientras tanto, Rusia creo que no va a hacer más allá de lo debido. Es más, yo considero que Rusia en un momento va a hacer un alto y va a ayudar a Ucrania a levantar el problema en que ha entrado, porque Ucrania no tiene el poder que tiene Rusia. Ucrania económicamente no es tan poderoso. Ucrania es un país que más tiene digamos, un alto índice en la agricultura y bueno, algunas otras cosas, pero no tanto como el poder que tiene Rusia. Entonces, lógicamente, se está viendo bastante oprimido y yo no sé cuánto más pueda resistir con lo que Rusia está haciendo. Porque si Rusia hubiera querido destruirlo, hace rato hubiera mandado otras fuerzas y ya Ucrania a veces se ha desaparecido. Pero creo que esa no es la intención de Rusia. Rusia no tiene la intención de desaparecerla. Lo que tiene la intención es hacer un algo a lo que supuestamente Ucrania quería hacer, en unirse a la OTAN y pertenecer a la Unión Europea, que es también una aspiración de ellos, porque no quieren tener vínculo con Rusia. Pero también entendamos que en Ucrania, así como Crimea, así como Donetsk y Lugansk, han sido provincias que por propia voluntad se han separado de Ucrania. Eso no ha sido una influencia rusa, es por propia voluntad de ellos. Y Rusia los toma como que son rusos y por eso se ha levantado. Pero creo que ese es un pretexto y la verdadera condición que existe ahí es frenar lo que podría ser el ingreso de la OTAN y la Unión Soviética a través de Ucrania. Yo considero que sí se va a dar la paz. Yo creo que Rusia ya ha hecho bastante y a esta altura del partido yo creo que ya ningún país va a entrar. Rusia se va a dar cuenta y Ucrania va a haber un momento en que también va a pedir un alto, porque no va a poder soportar más, porque la OTAN no puede actuar, porque Ucrania no forma parte de la OTAN. Eso sería ya como declararle la guerra directamente a Rusia. Rusia lo tomaría así. Ahora, Estados Unidos es itinerante, forma parte de la OTAN, y lógicamente también tiene sus intereses personales. Así ¿no? es. Y no aguanta Estados Unidos que llegue un avión, algunos soldados con su pijama de madera muertos. General, muchas gracias por esta explicación. Le voy a pedir al amigo Enrique Salazar que trate que 2 palabras se llama, ¿no? 2 minutos. Correcto, así es. Hacer un resumen de todo lo que nos ha dicho el general. Realmente, de todas las entrevistas que hemos estado teniendo en el programa anterior que tenemos en este sede que conducimos con el doctor Carlos Subirana, ha sido lo más claro lo que he escuchado con relación a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, con la experiencia que tiene el general Basalar. Nos ha ilustrado y nos permite tomar mejores conceptos, mejores líneas editoriales para poder enriquecer al televidente como también a la gente que nos sigue en las redes sociales. Felicitaciones, general Basalar. El periódico también. Correcto, la Estrella del Oriente, que va a tener este contenido de esta entrevista con el general Basalar y que tiene altísimo nivel de audiencia, especialmente en las redes sociales y también en lo impreso, porque sigue vigente en lo impreso. Felicitaciones, general Basalar, y ha sido un gusto escucharlo y más que preguntarle, ha sido una gran oportunidad escucharlo con las preguntas de la doctora Saucedo, del doctor Carlos Subirana. Ya tendremos la oportunidad de conocerlo personalmente, general, a ver cuándo nos visita aquí en Bolivia, en Santa Cruz. Gracias por todo y que tenga buenas noches, general. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Con todo gusto. Muchas gracias, doctor Carlos. Corte, gracias, general. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Ya retornamos con las noticias de mañana. El centro de compras Monumental, con una gran infraestructura en el norte, cumple con la entrega de puestos y minutas. Ahora tengo mi negocio propio. Gracias, Monumental. Gracias, Monumental. El más grande de Bolivia. Gracias, Monumental. Y ahora puedes tener tu propio puesto comercial en el Monumental Este, a plazos y al contado. Reserva el tuyo con $10 sobre la Avenida Virgen de Cotoca, en Santa Cruz. De todo y para todos. Florecientes y el calor, hermosa es la estación primaveral, su no sé qué con magia espiritual, pero también llegó el derrochador, que riega, lava y moja este calor, y hace girar veloz el medidor, sin pensar en la factura posterior. Primavera-verano, si usted quisiera, use, pero no abuse. Cooperándonos, Zaguapac, el agua de todos. A 10 minutos del puente del Urubó. Sobre carretera Porongo. Lotes buenazos, listos para vivir. Los mejores lotes en proyectos totalmente consolidados. ¡Decite vos! Por tu visita a nuestros proyectos o compra de tu lote, participas del sorteo de lote y un auto 0 kilómetros con la mega promo de techo. ¡Lotes buenazos para todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad del Juego. Hay peligros que no los ves, pero existen. Conexiones precarias pueden causar incendios o peligrosos choques eléctricos. Llama a un electricista y no corras riesgos. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. En la Jesús Nazareno comprendimos que más valioso que el dinero es hacer realidad el sueño de nuestros emprendedores. Más valioso que tener confortables oficinas es sacarte una sonrisa cuando nos visitas en ellas. Más valioso que nuestra tecnología es brindarte soluciones que te faciliten la vida. Y más valioso que nuestros éxitos es llegar a ser parte del tuyo. Porque comprendimos que el verdadero valor de una cooperativa no es estar en todos lados, sino justo ahí donde nos necesitas. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, Jesús Nazareno, la cooperativa de mi tierra. Esta entidad es supervisada por ASMO. Continuamos con las noticias de mañana. Continuamos con su programa Las Noticias de Mañana e iremos ya a lo que tenemos en nuestra portada de mañana, jueves 3 de marzo, ¿no? Antes que nada, le daremos la bienvenida a la licenciada Jimena Suárez. Buen día. ¿Cómo está usted? Buen día por la noche. ¿Aún? ¿Cómo está, Wilson? ¿Cómo está, doctora? Aquí, ya listas para dar toda la información que se ha generado a lo largo de la jornada y algunos días atrás también. Vamos a analizar un poco el tema del carnaval. Vamos a mostrar la portada ya nomás de La Estrella del Oriente correspondiente para este jueves 3 de marzo. Esa es la portada de casi hoy. Nuestro santo es San... Son dos en realidad. San Ebertro y Celestino. La verdad estamos... Pero ya le vamos Esto es el ciego complicado, no se puede ver hasta allá. Ya la vamos a estar mostrando más adelante. El GIEI o el Grupo Independiente de Expertos Internacionales ratificó ante la Organización de los Estados Americanos que en Bolivia hubo masacre. ¿Se acuerda que el año pasado realizaron un relevamiento de datos e información, entrevistas, etcétera, etcétera, y realizaron un informe preliminar? Pues hoy ya lo entregaron oficialmente ante la OEA, donde se ratificó que hubo masacre, hubo ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones sumarias por parte de policías y de las Fuerzas Armadas. Así que varios de los países miembros de la OEA han condenado los hechos que se registraron durante el 2019 y algunos ya han pedido que como que hagan algo con la injerencia de Almagro, ¿no? Vamos a ver en qué te queda esto. Vamos ahora al... Ahí está.
nuestra nota rojita, feminicida serial, fue condenado nuevamente a 30 años de cárcel. ¿Se acuerda que lo liberaron? Sí. Era el señorito que estaba libre, que estaba gozando de detención domiciliaria, que durante esa detención domiciliaria casualmente ocurrió el crimen de esta chiquita de 17 años, y otro más por el que también va a ser juzgado, además de otros que todavía siguen en investigación. Y bueno, él estaba con una condena de 30 años, hoy nuevamente lo han condenado a 30 años de cárcel. Ahora no suman, ¿no? O sea, no son 30 primero y 30 después. Así que a ver en qué queda. Pero lo bueno es de que lo sacaron de circulación, ya está preso, y eso es importante, ¿no? No hay que olvidarse que a raíz de algún dinero que pagó, lo liberaron y bueno... ¿Cuánto era? $1.500, ¿no? Y una botella de whisky. $1.500 y una botella de whisky. Eso le costó, eso valía la vida de una persona, de dos personas, de dos mujeres. De dos mujeres para un juez. Pues. Porque convengamos, $1.500 y era para el juez, para el secretario, para los abogados y la trabajadora social. O sea, 1.500 pesos son 10.000 bolivianos. De 2.500 para cada uno. Sí. O por ahí el juez agarraba más y la mitad y los otros se repartían al saldo, me imagino, digamos, ¿no? Sí, o tal vez tenía algún otro tipo de trato el juez con la abogada. La cosa es que, lamentable. Comunidad, ciudad quedó sucia por el carnaval, no es novedad. Todos los años lo mismo, pero así que... hay un detalle. Se suponía que este carnaval tan ansiado se iba a ver más madurez, iban a haber más control, iba a haber más mesura. A ver, ¿en qué mundo vive usted? Sí, por eso le digo, se suponía. Se suponía. En carnaval es eso, carnaval es desenfreno, es holgorio. Fue descontrol total. Pero eso, ahora convengamos... Eso de el control también en los parqueos, por ejemplo, que decía, los parqueos deben tener un aforo de 50%. Mentira, 10.000 personas en el más pequeño, digamos. Sí. 10.000 personas en un lugar cerrado, todos sin barbijo. Y así, bueno, hubo alcohol, pero no precisamente en gel, digamos, ¿no? Y bebida para bañar caballo, dicen en el país. Pero bueno. Fácilmente solo en uno hubieron más de unos 50 intoxicadas, más que intoxicados, era lo más lamentable. Entonces, bueno. Ahora el carnaval de calle, eso sí, yo salí el lunes por el centro a darme una pequeña vuelta de popularidad que lamentablemente me costó, pero bueno. No había la cantidad de gente que suele haber en los carnavales. No había. Y aunque... Y en toda la ciudad lo vi eso. Y aunque parezca raro, había gente con barbijo en las calles. Sí. Entonces, en algunos parqueos los vi llegando con barbijo. En cierta manera, digamos, creo que la gente se cuidó. Sí se vio en más lugares gente que tomó las calles con su comparsa. No habían ya las agrupaciones grandes. Yo estuve por La Calleja, no había la aglomeración de años anteriores. La Vallivian sigue siendo la misma desgracia, no tiene arreglo. Lamentablemente ahí se llena de pandilleros, porque eso es lo que hay. En realidad son pandilleros. Eran más pandilleros que comparceros. Que carnavaleros. Eran más maleantes que comparceros. Y digan, ay, pero no, es porque no tienen la misma plata, igual tienen derecho a carnavalear. No, es que no estaban carnavaleando. No, ellos van a robar, van a manosear, van a hacer una serie de cosas. Van a causar maldades. Sí, y eso no es carnaval. Y eso no es carnaval. Pregunto, ¿dónde estaba la policía? Porque en estos 3 días de carnaval lo que se vio fue un abandono completo. Brilló por su ausencia. Brilló. En todos lados. Veía en los grupos de prensa el último reporte, por ejemplo, que hubo el martes, un atropello en la Alemana, y el atropellado estuvo casi hora y media porque no iba ni ambulancia ni policía. Sí, no. Y la gente tenía miedo a levantarlo. Había mucho miedo de la gente a levantarlo porque obviamente los que estaban a su alrededor estaban borrachos también. Entonces... Exacto. Pero ahora, por ejemplo, sí había uno que otro oficial de policía, por decirlo de alguna manera, en las calles de ingresos al centro.
junto con su barricadita ahí. Los de corte de corte de vía. Corte de que vía. Dicho sea de paso, la mayoría no le hizo caso, había bastante vehículos circulando, lo que es un riesgo, ¿no? Pero bueno, creo que con todo hace un carnaval relativamente tranquilo a comparación con otros años. A mí me tocó ir a atender a unos perros lejos de mi casa y tuve que atravesar todo el cuarto anillo y no había gente, o sea, no había los clásicos grupitos de familias jugando con agua, no había. Estuvo tranquilo, mucha gente se fue al campo, o se encerró en sus casas, ¿no? Sí. Ahora yo tengo una pregunta, ¿será que en los parqueos realmente se proyecta, se planea y se ejecuta la seguridad que debe de tener este lugar, medidas alternas de salida en caso de algún desmán, algún incendio? Lo que pasa es que sí tienen que cumplir para que les den el permiso, tienen que cumplir. Puedo hablar por el parqueo donde estaba mi sobrina, ahí había ambulancia, había una cosita de bomberos que era de UBBR. El de la gobernación. De bomberos voluntarios, UBBR. Ese había seguridad. De los otros no sé. A ver usted, Juventud. ¿Cómo estuvo? Pero sí. No. Pero sí. Lo que menos hizo fue mirar si había condiciones de seguridad. Se preocupó que había trago. Sí, dijo, ya bien, me quedo. Sí había, ¿no? Sí, porque a mí me llama mucho la atención la cantidad de personas que hay en estos recintos y no veo salidas alternativas en caso de que ocurra algún problema. Lo que sí no hay en esos parqueos es un real carnaval. Eso no es carnaval. No. Discúlpenme, todos los que les gusta ir a los parqueos y ir a todo eso. A los que conocen Ultra, Cochea o Jalabaluza o cualquier festival de música electrónica, saben que esos parqueos están imitando a los festivales de música electrónica, como Holy One, o sea, Ultra, a todos. Pero carnaval, aunque se pongan hartas casacas, sombrero, así super camba, digamos, ¿no? Y se pinten, todo eso. Eso no es carnaval, señores. Eso es un festival de música que dura 3 días, como muchos festivales en el mundo. Pero eso no es carnaval, digo yo. Ya, pero convengamos de que ese es el carnaval de la juventud, ¿no? Es decir, si usted sale a las calles, en realidad, a ver, las comparsas que salen a las calles a carnavalear son las comparsas antiguas, son las comparsas que están integradas por personas mayores de 30 años. Pero ¿sabe qué? Los jóvenes no les gusta caminar a la calle. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que han ido acostumbrándolos, digamos. Y eso promueve a que más que se queden en un lugar cerrado, quietitos, bebiendo como opa, y salgan a ver más desmanes. Porque la gente que hacía carnaval de calle antes, iba compartiendo, pero iba caminando y le iban mojando, se ponía a bailar, no les cargaba tanto la borrachera como esos que van y se encierran. Igual a ver, si usted ha pasado por el primer anillo tipo 9 de la noche, le garantizo que salen unos a la vez gateando, y carnaval de calle también. Entonces, pero el carnaval está mutando, ¿no? No. La verdad, y hay que entender ahora esta nueva generación, porque es a veces también complicado el tema de la pintura, el agua. Mire el problema que ha habido días atrás con esta agresión física que sufrió una señora de 21 o 22 años. Es complicado, ¿no? Es complicado porque realmente hasta el día de hoy falta educación, falta respeto en nuestra gente y el entender de que no todos estamos tal vez dispuestos a carnavalear de la misma manera. Entonces me parece de que la libertad y el respeto es lo que prima y está mutando el carnaval. Ya yo me imagino que estos chicos cuando dejen tal vez la zona de los 30 años tal vez se pongan a carnavalear ya en las calles, a pasear, a estar con su banda. Es más, ni bandas. Ni banda siquiera. Porque en esos garajes no llevan una sola banda. Ni una sola. Entonces, es otra cosa. Pero bueno.
Vamos a Geomundo, corte nula, último proceso contra Lula. Esto por cometer graves vicios, como todos los procesos que le abrieron. Y si usted se va, acuérdese de este último proceso que cerraron, porque lo mismo va a ocurrir con el afamado caso Ítem Fantasma. Sobre todo esos que han levantado con los llamados testigos protegidos. Divisiones por paro cívico. Esto ya en comunidad. Hablamos del paro cívico que está convocado para este para este viernes. Mañana viernes. Ya, ¿no? ¿Mañana? Sí, ya mañana. Para este viernes 4 de marzo. Hay gremiales que sí quieren acatar, otros gremiales que no quieren acatar. Hay transportistas que sí quieren acatar, hay otros que no. El transporte interprovincial creo que es el que no va a acatar. Sí. Los micreros van a asamblea para saber si van a acatar. Entonces, los radiomóviles y taxis ya dijeron que van a acatar. Van a acatar, sí. Entonces está Pero dividida está bien, la cosa. Al final de cuentas, convengamos de que este paro... Democracia. Que lo acate el que quiera acatarlo y el que quiera trabajar también, que trabaje. No podemos ir en contra de eso, digamos, ¿no? Entonces... Lo que sí espero es que la policía tampoco abuse de las personas que sí decidan acatar el paro, como también no se tomen represalias contra aquellos que no acaten, digamos, ¿no? Así. Bueno, vamos rapidito. Ratifican que Bolivia hubo masacre y abuso. Era lo que les decíamos en portada. El informe indica que se vulneraron los derechos a la vida, derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y seguridad personal, derecho a la honra, dignidad y la vida privada, las garantías judiciales y debido proceso, la libertad de expresión, derecho a la reunión y libertad de asociación, el derecho a la no discriminación y otros muchos derechos que aparecen en el informe. Se comprobó que hubo tortura también. Sin embargo, el informe dice que el gobierno que no dice que el gobierno interino haya cometido un genocidio. El GIEI no encontró motivos para llegar a esa conclusión. O sea, hubo masacre, pero no masacre y tortura, pero no genocidio. Continuamos avanzando rapidito. Suscribirán un acuerdo por las recomendaciones del GIEI, esto entre el gobierno y la CIDH, esto para hacerle un seguimiento a las recomendaciones. Y algunos países en la sesión, ellos dicen que el rol que tomó la OEA facilitó el golpe. Estos son Argentina, México, Uruguay, Antigua y Barbuda, que no sé, creo que son islas, y Canadá, y Estados Unidos, que estuvo un poco más neutral. Seguimos avanzando. Efectos del carnaval en la pandemia se verá en días. Esto lo decía el ministro de Salud, efectivamente. En 15 días, ¿no? 2 semanas. Generalmente 2 semanas. 2 semanas. Porque bien, ese es uno de los parqueos. 0 barbijo. 0 distancia social. Pero había alcohol. Había alcohol, sí. No, seguro. En gel no. Lo correteaban con el alcohol en el estómago. Pero. Sí, más o menos. Que salga. Detalles. Así que bueno, vamos a ver de aquí a 2 semanas si se viene la quinta ola. Las provincias también tuvieron sus cursos y actividades carnavaleras. Son imágenes. La de arriba es de Puerto Suárez y de abajo de Valle Grande. De Big Valley, dice. En Puerto Suárez el alcalde regaló una vaquilla para cada comparsa. Qué bien, ¿no? Qué bien. Espero que la haya regalado con su plata, ¿no? Ahora, sí, eso le iba a decir. Ojalá no con la de la alcaldía. Quisiéramos saber ese detallito a nuestra colega, porque ella fue la señora Angelina, a quien le mandamos un saludo, ella fue la que me comentó que les iba a regalar una vaquilla para cada comparsa. Ahora, ¿cuántos comparsas serán? Pues también, ¿no? No importa, pero es que si usted saca plata de la alcaldía para regalar a las comparsas, ¿qué hay de la población que no carnavalea? También tendría que darle, ¿no? Tendrían que dar una vaquilla por familia, por barrio, aunque sea. Por barrio. Aunque sea. Ahora, si es de su plata, bien. Regale lo que quiera, digamos. Vecinos piden más control. El carnaval dejó huella con paredes y calles sucias. No es novedad. ¿Se acuerdan que un año los hicieron lavar a los mismos carnavaleros? No recuerdo si fue el 2015 por ahí. El 2015, exactamente. 2015, los hicieron lavar a los propios carnavaleros, y hasta la reina la hicieron lavar. Ahora aquí pues la ACCC debería ser la que responda por los daños que se puedan ocasionar, sobre todo en los negocios. En determinadas zonas, porque por ejemplo,
ellos lotean, por así, el centro y póngale de calle a calle está X comparsa. Por ende, toda la suciedad que haya en ese lugar tendría que ser responsabilidad de esa comparsa. Debería. Este año sí se vio menos la tradición que tenían de tapar todos los frontis de la calle, poner los diferentes papeles, cartones para que no le quiebren las ventanas con los vidrios. Fue menos en ese fue sentido. Menos. Se suponía también que no iban a ingresar al casco viejo a una cuadra a La Redonda. Mentira, mucha gente entró a la Manzana 1. La Manzana 1 era uno de los más desastrosos que había. Y es realmente terrible. Yo he vivido en el centro, es terrible levantarte en medio del carnaval en la mañana, que ir al supermercado y ver a veces el escenario. El escenario con borrachos, todavía al día siguiente vomitando, olores insoportables. Es complicado. Me parece que realmente hay que tratar, así como nosotros, como se exige y se dice que el carnaval es tradición, que el carnaval es cultura, hay que ponerle de verdad cultura y educación y tal vez adoctrinar un poco, pues, ¿no?, a nuestros comparseros, a nuestra gente, y hacer respetar a nuestro centro cruceño. Así es. Seguimos avanzando rapidito. Iglesia celebró el miércoles de ceniza, dando paso a la cuaresma. Inició la cuaresma, señores. Sí es. Así que ojalá hayan ido a recibir la ceniza. Arrepiéntanse de todo aquello que pudieran haber hecho en el carnaval. Así es, arrepentirse de sus pecadores. Vamos a ir a un corte y enseguida retornamos, no se vayan. Ya retornamos con las noticias de mañana. El centro de compras Monumental, con una gran infraestructura en el norte, cumple con la entrega de puestos y minutas. Ahora tengo mi negocio propio. Gracias, Monumental. Gracias, Monumental. El más grande de Bolivia. Gracias, Monumental. Y ahora puedes tener tu propio puesto comercial en el Monumental Este, a plazos y al contado. Reserva el tuyo con $10 sobre la Avenida Virgen de Cotoca, en Santa Cruz. De todo y para todos. Florecientes y el calor, hermosa es la estación primaveral, su no sé qué con magia espiritual, pero también llegó el derrochador, que riega, lava y moja este calor, y hace girar veloz el medidor, sin pensar en la factura posterior. Primavera-verano, si usted quisiera, use, pero no abuse. Cooperándonos, Zaguapac, el agua de todos. A 10 minutos del puente del Urubó. Sobre carretera Porongo. Lotes buenazos, listos para vivir. Los mejores lotes en proyectos totalmente consolidados. ¡Visite Por tu visita a nuestros proyectos o compra de tu lote, participas del sorteo de lote y un auto 0 kilómetros con la mega promo de techo. ¡Lotes buenazos para todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad del Juego. Hay peligros que no los ves, pero existen. Conexiones precarias pueden causar incendios o peligrosos choques eléctricos. Llama a un electricista y no corras riesgos. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. En la Jesús Nazareno comprendimos que más valioso que el dinero es hacer realidad el sueño de nuestros emprendedores. Más valioso que tener confortables oficinas es sacarte una sonrisa cuando nos visitas en ellas. Más valioso que nuestra tecnología es brindarte soluciones que te faciliten la vida. Y más valioso que nuestros éxitos es llegar a ser parte del tuyo. Porque comprendimos que el verdadero valor de una cooperativa no es estar en todos lados, sino justo ahí donde nos necesitas. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, Jesús Nazareno, la cooperativa de mi tierra. Esta entidad es supervisada por ASBO. Continuamos con las noticias de mañana. Seguimos avanzando con más noticias de mañana. Sectores mantienen divididos sobre el paro. Esto por el paro cívico de mañana viernes.
Sí, mañana ya, ¿no? Mañana. Seguimos avanzando porque ya lo hablamos eso en portada. Centros de prueba antígeno nasal vuelven a registrar fila. Espérense una semaninga más y va a haber. Además, esperen 5 días porque si tuvieran algún contagio no les va a salir antes de los 5 días y les puede salir un falso negativo. Ustedes quedarse tranquilos y después ir a contaminar a medio mundo. Recién después del 5.º día se puede ya más o menos ver si uno está o no con COVID. Así que espérense hasta el inicio de la otra semana, pues, ¿no? Sí. Comencemos a cuidar a nuestros abuelitos, por favor, a toda la gente que ha carnavaleado, que ha estado y que son conscientes que han estado en los diferentes parqueos sin barbijo. Por favor, cuidemos a nuestros abuelitos, mantengamos distancia con ellos y evitemos ir a visitarlos hasta que sepamos que no estamos contagiados, para evitar desenlaces fatales. Y a todos los que van a carnavalear el domingo, igual espérense otros 5 días. Claro, ahí hasta el sábado la próxima semana. Y los que hacen carnavalillo también, o sea, en resumen, está para largo esto, digamos, ¿no? Santa Cruz registra 130 nuevos contagios de COVID, una de las cifras más bajas que se ha registrado en los últimos días. Pero tomemos en cuenta que no muchos han ido a hacerse las pruebas. Todo y el mundo en estaba estos días salazo no todavía. estaban trabajando haciendo, prácticamente nadie. No estaban haciendo pruebas. Así que el gobierno garantiza energía eléctrica a las empresas estatales. Esto porque habían rumores de que es que están vendiendo la energía y no nos va a llegar a nosotros. Mentira. Lo que están vendiendo o lo que van a exportar es un excedente. Además, ni siquiera se está exportando, digamos, todavía. Recién están por terminar, ya están con sus escándalos. No, pues, seamos serios, ¿ya? ¿Escucharon la teoría del apagón? Sí. Yo creo que es parte de esta teoría que está manejando. Bolivia obtiene histórico ingreso en ventas de GLP, es el gas licuado de petróleo, ese de su garrafita, señora, son 128.3 millones de dólares. Qué bien. Y el gobierno y productores acuerdan fortalecer la producción de Fortaleza. Estos son 10 municipios que han firmado un convenio con el Ministerio de Desarrollo Rural y Productivo. Así que bien, seguimos avanzando. Vaticina fracaso del paro convocado por los cívicos. Es un diputado del MAS que dice que no, que la gente no va a parar, etcétera, etcétera. Yo digo, Silvio, ¿están seguros que no va a parar? ¿Cuál es su No preocupación había con el paro? Claro, ¿no? Ahora, Seguro Universitario Luis Larrea percibía sueldos sin cumplir los requisitos. Esto según la Contraloría, que han sacado un informe. Me gustaría, no soy fan de este señor Larrea, pero sería bueno que le hagan una fiscalización a todos. No solo a los que están en plan opositor, ¿no? Es parte de... Ajá. Seguimos avanzando. El viernes tratan proyecto de elecciones de defensor del pueblo. Allá hay un proyecto de ley para convocar a elecciones de defensor del pueblo. Convengamos que está desde el 2019, que la pusieron a la señora Cruz de interina, Nadia Cruz. Que defensora del pueblo no tiene nada, dicho sea de paso. Y en el 2020, en el gobierno de Yanine la prorrogaron su interinato cuando prorrogaron el mandato de toda la Asamblea Legislativa. Y ahí sigue, pues, hasta ahorita, ¿no? Ahora, hay vuelven no sé si son fracturas, porque es él nomás el que se queja. Es el diputado Rolando Cuellar, que en realidad es Rolando Enríquez Cuellar, pero él no quiere que le digan Enríquez, que dice que el mandato de la dirigencia del MAS ya feneció y que está metiendo un proceso judicial para que el Tribunal Supremo Electoral convoque a un congreso para renovar a la dirigencia. ¿Quién lo asesora? Y otra pregunta, ¿por qué no le gusta que le digan Enríquez? No tengo idea. Lo que pasa es que creo que tiene un proceso judicial por violación. Entonces, por eso es que se quiso borrar Claro, es que al borrarse el Enríquez es como si fuera otra persona. Como si fuera otra persona. ¿Enríquez es su apellido o su nombre? Es su apellido, porque es Rolando Américo Enríquez Cuellar. Así es. Interesante. Vamos a tema de seguridad. Mire, destruyen un laboratorio de droga en Santa Cruz, valuado en 1.4 millones de dólares, solo el laboratorio. Sí, pero no era así ya. En realidad era algo que estaba sobre el espacio y servía para tránsito.
porque aquí no se No, produce droga. cierto. Es que esto eran laboratorios Fantasma. fantasma. y las dos pistas estaban ahí para que lleguen de un lado y vayan para el otro, para reabastecerse combustible. Combustible, es que usted está. No, señores, se reabastecían de droga por si acaso. Sarcasmo. Realmente. Y pillaron, mire usted, ¿cuánto fue? 166 kilos con 800 gramos de pasta base. Es preocupante, muy preocupante cómo se está viendo, cómo se están detectando tanto movimiento de narcóticos. No, ¿qué va a hacer? Conflicto, mujer agrede a una joven y se disculpa y esta no acepta. Oiga, dicen que esta señora es la que decía Nakeware. No. Ahora, en este tema, parece, ¿no? en este tema, por ejemplo, no me parece correcto que la satanicen demasiado a esta señora solo porque le pegó a la otra joven. Reaccionó ante una acción también de la joven. Oiga, le tiró un piedrazo y sus hijos estaban arriba de la camioneta. Imagínense que le haya acertado con la piedra. ¿Usted la va a aplaudir? Es que ante una acción hay una reacción, es cierto. ¿Ah? Pero fue lo mismo. Sí. Le echaron espuma, señora. No, pero ella, según lo que ella relató, estuvo puede, caminando horas de horas. Equipara echar espuma con un piedrazo, es lo mismo. Ahí prima la fuerza es la misma, el daño es el mismo. Y la fuerza de ella. No, realmente. Es lo mismo. Respeto, guardan respeto. Ella lo que debió hacer es enseñarle a su hijo que quien no juega con uno, no hay para qué estar echándole. O sea, yo entiendo su postura de que el que sale para carnaval hay que echar. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que, a ver, es más, quien le echó espuma son niños. Ella es una persona mayor de edad, consciente, una persona más inteligente, más cuerda. Es decir, que puede tomar mejores decisiones. Es la misma lógica. Por eso, señora es la mayor. En todo caso, si le van a iniciar un proceso por agresión a ella por el manazo y demás, deben iniciar un proceso por agresión a la otra mujer también. Porque no se puede agredir con un piedrazo. En realidad, esta señora lo que hace en su relato, comenta de que tuvo que caminar varios kilómetros a pie en el sol, no había cómo ella se transporte, es una persona que gana un sueldo realmente bajo, 500 bolivianos por trabajar al mes, una persona que le cuesta el día a día llegar a su trabajo, le cuesta el día a día ganarse el pan, estaba yendo a trabajar y se encuentra con esta camioneta y la mojan. La agreden, eso es una agresión también. Evidentemente su reacción no estuvo bien, lanzó una piedra, lo hizo, fue después perseguida por esta pareja y por toda la familia. Lo que no jueguen con ustedes, porque yo tengo hijos. Porque no solamente fue un manazo. Le estoy diciendo, si no están jugando con ustedes, no, está bien. A las personas mayores se las respeta. Indiscutible. Y esa señora era mayor. Pero también una mujer sacrificada. Todos somos sacrificados. Tampoco no todos, no podemos comparar. Hagamos es decir, un drama por eso. Cada quien pues tiene el trabajo para el que tuvo suerte de conseguirlo o para el que está calificado, para lo que sea, y no por eso alguien es más o menos. Pero es que justamente eso es lo que estamos viendo, de que esta mujer no solamente le tira un manazo, la humilla, la agrede, lo hacen delante de sus hijos, en delante del marido. Estaba el marido gritándole palabras irreproducibles. Lo que hicieron fue directamente humillarla. ¿Por qué? Porque era una mujer humilde, una mujer delgada, una mujer humilde. No hubiera hecho lo mismo esta mujer si esta otra persona no hubiera sido de esa condición humilde. ¿Y cómo uno puede saber si una persona es humilde o no? Era evidente, porque en el caso de que hubiera sido yo, a la que lo hubieran agredido, me va a disculpar, hubiera sido completamente diferente el desenlace. Completamente diferente. Existen personas que son humildes, y no me refiero por el origen, me refiero por su actitud de ella ante la vida. Yo lo que he visto en esta entrevista que ella tuvo en Periodismo Somos Todos, es una mujer que a los 3 años de edad fue abandonada, fue criada en diferentes hogares, fue criada por monjas. Bueno, eso yo en eso cada quien tiene su historia de vida, claro, digamos, pues también yo las tengo. Claro, no vienen que ver, no vienen al caso. No tiene nada que ver. Claro que sí.
Esas son cosas totalmente Claro. diferentes, no tiene nada que ver con una reacción, no tiene nada que ver con una agresión. Es decir, Tiene ¿acaso, que ver. ¿acaso los niños conocían su triste historia y por eso la agredieron? Pero es evidente No, que se la veía a pues, la mujer que no la estaba conocía. cansada, se la veía a la mujer que rebotó contra una pared, fueron y la persiguieron y la alcanzaron. La verdad no vi que rebotó con la vi que la jaloneó, pero no vi que lo que ella declaró en afuera de la FELCC que rebotó contra una pared, porque tampoco se ve la cámara de seguridad, no muestran eso. No muestran eso. Eso ya es su yo versión. elijo creerle a la víctima. Yo elijo no. creerle a la verdad. Es diferente. Yo estoy en una posición imparcial. Yo veo las dos. No, yo elijo creerle a Porque la víctima. toda verdad tiene dos caras. Uno no se puede quedar con una sola. Pero Más en este caso la madre tiene la culpa. En nuestro caso, digamos, ¿no? Quienes tienen la culpa, a mi parecer, me parece de que es momento de que tengamos que entender que todas las personas somos iguales. No es que solamente una persona porque maneja una movilidad se va a creer más o tiene un par de fierros o un par de dólares más en el bolsillo que otra que es humilde. O también en condición viceversa, una que sea humilde se crea más o con derecho de agredir a una persona porque está en una condición económica social. Me parece que todos tenemos que entender que respeto guarda respeto, todos somos iguales y la ley es igual para todos. Entonces tenemos que aprender a respetarnos. Pero en este caso no hubo tema de plata, el tema fue de respeto. Porque si esta señora le haya enseñado a su hijo a respetar a las demás personas, la otra señora no le haya tirado el piedrazo y ella no haya salido y le haya hecho un escándalo. Me pareció desmedida la reacción también, digamos, ¿no? Respeto. Entonces, simple respeto. ¿y lo otro? Lo otro de que si era pobre, no era pobre, si estaba en una movilidad, no era movilidad, porque también pudo ir en bicicleta o pudo ir parada o pudieron ir caminando y la otra hubiera reaccionado lo mismo ante la acción que tuvieron los chicos, independientemente si iba o no la movilidad, porque para empezar lo que ella le reclama no son los hijos, es la movilidad. Así que mucho no le importaban los hijos, le importaba la movilidad. Entonces sí, un tema de plata. Desde un momento, pero es que, o sea, a ver, pudo ir caminando y quizás le daba la bicicleta, le iba a importar más la bicicleta que los hijos. Y iba a ser un tema de plata. No es una tema de plata porque no le está reclamando plata. Le estabas reclamando que le abolió la movilidad. Evidentemente es un tema económico. Por eso, volvemos a lo mismo. Ajá. Es un tema de respeto. Sigamos. Violencia, 2 baleados y un apuñalado dejó el festejo del carnaval. Y estos son, por lo bajo, creo que estos son nada más lo del tercer día. Un accidente de tránsito que se llevó 9 personas. Pero esto es en Santa Cruz. No fue aquí, el otro ¿no? fue en Cochabamba, si mal no recuerdo. Sí. Ahora, aquí esto dice que era al parecer fue una pelea entre pandillas. Solo que mientras unos atacaban con agua, los otros atacaban con piedras. Ya a mí me tocó cubrir un año un carnaval donde los señores, las comunidades ayorean, se habían emborrachado y se estaban tirando globos, se estaban tirando piedras. A jonazo limpio. Y los tipos sangraban, pero así eran escurridas sangre y se reían y se seguían tirando piedras. Y decía, cosa bárbara, ¿no? Cada quien fetea como puede. 2 jóvenes terminan con fracturas en la cara, iban en moto. Los familiares de ambos realizan una kermés para recaudar fondos. Ya lo operaron una vez y le queda otra todavía. 46 muertos en total. Y aquí es donde entra en el accidente de tránsito de Cochabamba. 9 personas arrollaron, ¿no? Y otras 19. En realidad arrollaron a 20 y 9 han muerto hasta hoy. Todavía hay algunos que están internados y por ahí podría incrementarse. Digamos, por ahí están todavía por el tirar la pata. Ha sido muy grave realmente este accidente. Capturan a presunto autor de homicidio que ocurrió en La Ceja. Esto en el Alto, ¿no? Encuentran cadáver de un adulto mayor. Esto es triste. Llevaba casi un mes de muerto. Casi un mes. Y recién se dieron cuenta en La Paz. ¿Tenía familia? Por lo visto no tenía familia, ¿no? Es decir, si nadie fue a visitarlo porque no tenía familia. Vamos rapidito, porque ya estamos... Decomisan 8 millones de pesos argentinos. Lo que teníamos en portada, condenan a 30 años de cárcel a choque por otro feminicidio. Un sujeto cuchilló a 7 personas. Bien, estaba hiperactivo el joven. 7 personas. Sí.
En tiempo real, Tribunal de Justicia y Fiscalía pactan seguimiento de procesos penales, un chiste total. Apuntan a los jueces, no hay fiscales investigados por la liberación de reo. Eso tiene toda la razón y ojalá que lo investiguen, porque son unos piliatrines. Lo que pasa es que los fiscales arreglan antes de ir a juicio. No, lo que pasa es que estos ellos dicen de que ellos no están involucrados en esos hechos, por eso no los investigan. Ellos cobran antes, todos lo sabemos. En Brasil, Corte Suprema anula la última acción penal vigente contra Lula, es lo que teníamos en portada. Archivan 3 investigaciones de patrimonio del rey Juan Carlos I. El rey emérito. Sabíamos que iba a quedar en santos son Emeterio y Celedonio. Ellos son los santos de hoy. No me acordaba los nombres. A los celedonios y celedonias les mandamos un gran saludo, que cumplen años hoy. John Biden, Estados Unidos apoyará el diálogo para lograr un alto al fuego. Sigue respaldando la capacidad de defensa de Kiev. Aviones rusos violan espacio aéreo sueco. En realidad ya le van quitando espacio aéreo, o sea, los están dejando o están volando ciegos en Lituania, en Polonia y ahora Suecia. Todos se preguntan qué está pasando con la Fuerza Aérea de Rusia, digamos, ¿no? Sí. Algo anda mal. Rusos tomaron el control de Gerson, dice una ciudad. Y reprimen a manifestantes, se manifestaron ayer, ¿no? La OMS muy preocupada de posibles ataques contra hospitales en Ucrania. Hoy atacaron o bombardearon una universidad. Supuestamente dicen que que están evitando genocidio de Ucrania contra bielorrusos y demás. Entonces, díganme, ¿qué genocidio estaban evitando cuando estaban bombardeando la universidad? Además, de hecho, de acuerdo a los reportes, que obviamente acá quien lo maneja con cifras diferentes, hay más muertos civiles que militares. Por si acaso. Eso es genocidio. Eso es masacre. El empresario ruso ofreció recompensa por Putin, por su arresto. ¿Cuánto están dando de recompensa? $1 millón. $1 millón. Que vaya subiendo y van a ver cómo lo agarran. En ovación, rapidito, lo que tenemos en portada, Bolívar perdió en el Ecuador y dijo adiós a la Libertadores. Qué pena los celestes. Y si usted quiere conocer más noticias en el ámbito deportivo, ya sabe, la edición completa de La Estrella del Oriente, más ovación, más la revista Subirana responde casos de la vida real y el suplemento judicial, lo encuentra en la página leo.bo. Los links o los llamados los encuentra en las diferentes plataformas de la editorial CSS. Con esto terminamos. Hasta más tarde. A las 23 horas. Buen descanso. Las noticias de mañana con Carlos Subirana, Jimena Suárez y Wilson Guzmán.